No, todavía no la sé. Seguramente la informan el mismo día. Así que estén atentos al campus, que le voy a pedir a Sergio que la publique apenas la sepa. Igual seguramente en vez de Lía va a estar anotada. Bueno, hoy es la última clase, así que vamos a ver la última estructura que nos queda para ver. Ya vimos vector, vimos lista, pilas, colas, árboles, los distintos tipos, grafos, y ahora queda hashing. La idea de esta estructura es almacenar datos en una estructura dinámica, pero tener la ventaja de acceder en forma directa. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo un estacionamiento con 500 autos, por ejemplo, o 500 lugares, y quiero guardar en una estructura, el caso más simple sería un vector. Por ejemplo, hago un vector de 500 posiciones y a medida que me van entrando los autos, por ejemplo por patente, empiezo a guardar la información. Y además de la patente del auto, puedo guardar otros datos, ¿no? Lo pongo así con patente, pero esto puede venir almacenado con más datos. Si yo tengo que buscar secuencialmente acá la patente después, tengo que recorrer todo el vector. Al recorrer todo el vector, tardo n, porque la búsqueda secuencial tiene orden n, a lo sumo puede estar acá al último. Esto es una desventaja. Yo puedo almacenar la información, pero al momento de buscar tardo n. Si lo podemos mejorar un poquito, lo podemos poner ordenado. Entonces es exactamente igual. Y al hacer búsqueda binaria, esto tiene O de n. La búsqueda binaria me hace el logaritmo de n. Y una evolución a esto es cómo hago para acceder de orden 1. Yo quiero buscar la patente 001 y quiero acceder directo y encontrarlo en una sola vez, sin iterar. Entonces, para eso está la tabla de hashing. La idea es que yo tengo un vector o la tabla de hashing. Arranco con un dato. Vamos a hacerlo que es la patente. Puede ser otra. Y a partir de este dato,
le aplico una función de hashing y me devuelve la posición del dato. Por ejemplo, una función fácil es agarrar esta parte de la patente y es el índice. Entonces, este estaría en la posición 39 y este estaría en la posición 10. Y con esta lógica accederíamos a mi vector, que sería la tabla de hashing, de manera directa, sin iterar. Y pasaría a tener orden 1. Esta sería como la idea simplificada. Vamos a tener un montón de problemas que solucionar, pero este es el objetivo. Tener una tabla de hashing, que sería el vector, tener un dato, que sería mi clave, aplicarle una lógica y obtener la posición. Eso sería, en resumen, la idea de la estructura de la tabla de hashing. La ventaja es que accedemos en orden 1 a la posición, lo cual es lo más rápido que se puede. Si yo tengo un índice de orden 1, es rapidísimo. Y acá empezamos a deducir varias propiedades de la tabla de hashing. Nosotros vamos a guardar, sí o sí necesitamos una clave. En el auto puede ser la patente, en el alumno puede ser el padrón. Y vamos a almacenar pares clave-valor, tipo diccionario. Este es el esquemático. Yo tengo la clave que es parte del dato. Entonces es fácil recordarlo. Por ejemplo, en la persona puede ser el DNI, en la FIP puede ser el quit, en el auto puede ser la patente. Esa clave tiene una característica que identifica unívocamente el dato. Yo no puedo tener dos alumnos con el mismo padrón. Si la clave fuera el apellido, esto podría tener un problema porque pueden venir dos apellidos distintos, pero aplicarle la función me va a devolver la misma posición, pero son dos datos distintos. Entonces, la clave tiene que cumplir con esto que representa unívocamente al dato. Y si es parte del dato, mejor, porque con esto no hace falta que yo me guarde una clave aparte. Si yo del alumno tengo que tener el padrón y la clave para acceder a la función de hash, hace como un doble trabajo. Entonces, aprovechar un dato que sea único, puede ser un entero, puede ser un string, puede ser alfanumérico, dependiendo de mi problema. Lo único que tiene que ser unívoco con el dato. Después vamos a ver distintas funciones de hashing y las propiedades que van a tener. Hay un montón básicas que se usan normalmente, pero podemos diseñar nuestra función de hashing para mejorar el uso de la tabla. Y después tenemos esta traducción, aplicar la función de hashing a la clave me va a dar una posición y esta posición dentro del vector o de la tabla de hash va a encontrarse el resto de los datos. Esta sería la idea general. Ahora vamos a ver propiedades sobre la clave, propiedades sobre las funciones y
varias cositas que pueden pasar sobre la tabla de hash. Como introducción e idea general, ¿se entiende lo que vamos a ver de esta estructura? En el caso de los índices es muy bueno porque yo siempre ingreso al índice con una clave, un diccionario también, entro con la palabra que quiero buscar el significado. Aplicar la función tiene que ser algo sencillo, no puede venir la función y ser el factorial, porque esto complica mucho el cálculo. Y accedo o en orden 1 o en un orden chiquito para la tabla de hash. ¿Alguna pregunta de la idea que presentamos? Si no, pasamos a las propiedades. Acá estamos por un ejemplo de un numérico, aplico la tabla de hash y me devuelve la posición. Puede pasar también que dos claves distintas me den el mismo índice. Entonces, este índice es generado por dos claves distintas, lo cual va a pasar muy seguido. Esto lo vamos a llamar una colisión. Entonces vamos a tener una teoría de cómo resolver colisiones. La colisión es un problema grave de la tabla de hash. Otro problema puede pasar, supónganse del ejemplo este de los 500 autos. Si yo tengo una lista, este es el caso 1, 2, 3, 4. Si yo lo implemento con una lista y tengo 500 autos, para el caso del vector, con 500 posiciones me alcanza. El vector ordenado 500 posiciones me alcanza. En hashing, dependiendo de la función de hashing, esto me va a dar un poco menos, un poco más, un poco menos de colisiones. Entonces, siempre tengo que tener un 20% más de memoria en promedio para bajar las colisiones. Si yo lo quiero llenar al 100%, en un vector voy a poder. En hashing no voy a poder llenarlo al 100% sin tener colisiones. La colisión me demora mucho el acceso directo. Entonces, no me conviene tener una tabla de hashing llena porque va a hacer que tenga que resolver muchas colisiones. Resolver una colisión es lento. Entonces, tenemos que aplicar un algoritmo para que siempre la misma clave reciba el mismo dato. Si yo la misma clave, dos claves distintas reciben la misma posición, tengo que resolver que cada una vaya a su dato. Supónganse que dos padrones distintos le aplico la hash y me mezcla los datos de los alumnos, le anoto la nota de uno a otro y ya este índice no me sirve. Entonces, por más que haya colisión, la colisión, el algoritmo de resolver colisiones, tiene que resolver que la clave original, cada una vaya a su dato que corresponde. Y si yo uso con la lista va a usar la menor cantidad de memoria, sobre todo si el estacionamiento normalmente no está lleno. Entonces, si el estacionamiento siempre está lleno, es una cosa,
y el vector y la tabla de hash funcionan con, supongamos, un 20% de memoria de más. Pero si el estacionamiento siempre está vacío, el hashing ocupa un montón de memoria. Entonces estoy desperdiciando. Y si tiene colisión, además de ocupar más memoria, es lento por la colisión. Entonces me conviene venir al vector o un vector ordenado, que es logaritmos de n. Una colisión puede hacer que el orden 1 se me lleve a 1 más logaritmo de n o 1 más n. Entonces, la ventaja que tiene el acceso directo termina siendo no tan ventajoso porque hay muchas colisiones y me eleva el orden de búsqueda. Y encima gasto más memoria. Por ejemplo, si yo pongo la clave A, me da la posición 2, la B la 0, la C la 3 y la D me da otra vez una colisión. Acá tengo dos datos en el mismo y se me pisan. Esto no puede pasar. Lo tengo que administrar de una forma que la colisión no me borre el dato anterior. El problema de la colisión es cuando al aplicarle la función de hashing a dos claves distintas, me da la misma posición. Vamos a ver las propiedades de la función de hashing. La primera propiedad es que traduce una clave a una dirección. Esta función de hash tiene que traducir cualquier clave que entre, cualquiera del mundo de mis claves, a una posición. Pero no cualquier posición. La posición tiene que estar en el rango de mi tabla de hash. Si acá me da 30.000 y yo me fui de rango, esta función de hash no cumple. Entonces tiene que soportar la entrada de cualquier clave de mi mundo de claves y traducirla a una posición en el rango de mi tabla de hash. Tiene que ser un algoritmo fácil de calcular. Si yo, el acceso de orden 1 está pensado cuando la función de hash es algo fácil, si mi función de hash es muy compleja, va a elevar el orden. Y no es el objetivo. Entonces yo puedo usar cualquier función de hashing siempre y cuando no eleve el orden. Y otra propiedad que tiene que tener es que distribuye las claves uniformemente. Si, por ejemplo, yo tengo mi vector de 500, acá 500, y una función de hash es tomar el último dígito. Y busca esa la dirección. De los 500 vamos a tener las 10 primeras posiciones muy completas, con muchas colisiones, y el resto vacío. Entonces la función de hashing que toma el último dígito no serviría porque no me deja todo parejo, mi espacio de direcciones. Si yo tomo las dos últimas, me va a dejar las 100 primeras parejas y las otras 400 un espacio de colisiones. Si yo tomo las tres primeras, me va a dejar parejo, pero va a superar el máximo. Entonces lo que podemos hacer es tomar las últimas tres y hacer mod 500.
Y esto hace que tomo el resto, dividirlo por 500, y esto me transforma una dirección dentro del rango y uniforme. Entonces, de las tres funciones de hashing, las tres son de fácil cálculo, todas van a ser de orden 1, pero una sola es uniforme y está en rango. Cuando yo tenga que diseñar una función de hash para mi problema, tengo que elegir una que sea acorde a mi estructura de datos. Ahora vamos a ver varias funciones de hash que nos dan los tips que hacen que cumplan. Por ejemplo, esto de dividir por el módulo. Si yo me voy de rango y divido por el módulo, me lo deja en rango, en operaciones de orden 1. Otro ejemplo, yo necesito guardar los periódicos en una tabla de hash. Lo que puedo hacer es dividir los periódicos según el día de publicación y tomo el día como el índice del vector. Acá lo que va a pasar es que si yo tengo varios periódicos del mismo día, voy a tener colisiones. Bueno, ¿se entendió a primera vista cómo funciona esta estructura? En este esquema, la colisión, por ejemplo, si yo tengo la patente ABA 100 y la patente ACA 100 y la patente ADA 100, en los tres algoritmos, estos me dan colisiones a entradas distintas, patentes distintas. Como mi algoritmo de patentes simplifica la primera parte, en función de hashing, las tres estas que vimos, tomar el último dígito, tomar los últimos dos, tomar los últimos tres, las tres ignoran la parte de las letras, estas tres funciones van a dar colisión. Podríamos hacer que tomemos el ASCII de las letras sumado el número. Acá tendríamos 65 más, la primera estoy haciendo, 66 más 65 más 100. Esto, el resultado, le hacemos mod 500. Y esta sería una función de hash de fácil cálculo que está dentro del rango de los 500 y no daría colisión como estas. Entonces, tenemos cuatro funciones. Las primeras dos no dividen uniforme, además de dar un montón de colisiones. La de 500 es uniforme, pero da colisión. Y este caso no da colisión y es uniforme. Entonces, el mismo problema con distintas funciones de hash hacen que la estructura funcione distinto. Y en ese distinto puede pasar que sea tan malo que no sirva o que sea tan bueno que sea mejor que un vector. ¿Se entiende la diferencia
de elegir la función de hash correcta y hace que dé colisión y sea uniforme? Y sobre todo, que sea simple de calcular. Bueno, acá habla las características de las funciones de hash. Trucos que vamos a ver es correr un bit, hacer un XOR, dividir por un primo, hacer el módulo, el resto. Todas esas cosas sobre la función de hash son operaciones simples que hacen a una función de hash mala, la van convirtiendo en una mejor. Acá también, por ejemplo, sumo, multiplico por un primo, sumo la posición de carácter y divido por el módulo. Vamos a ver funciones de hash que a lo largo del tiempo son útiles y cumplen con esas características que estamos buscando. La función de hash no estamos obligados a que sea una de estas que vamos a ver ahora, simplemente estas que vamos a ver nos dan los tips para usar una de estas o mejorar una función de hash que no sea acorde a nuestro problema. Por ejemplo, el método de división. Esto de hacer el resto. Lo que hace esto, una llave entera, le hago el resto y me devuelve una posición en el rango que yo necesito, porque es el resto. Acepta cualquier valor de origen y siempre devuelve una posición en mi rango. Es uniforme si las llaves están repartidas de manera uniforme. Por ejemplo, las patentes puede pasar que yo ya sé que el mundo del Z todavía no existe, entonces hay un rango preferido para este tipo de claves. Puedo diseñar mi función de hash para que aproveche eso. Acá se supone, si yo hago el padrón dividido 500, puedo guardar 500 alumnos. Bueno, acá vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, mi clave 36 dividido 8 me da 4 y me sobran 4. Entonces, el 36 va en la posición 4. 18, el resto a 8 es 2. Entonces, el 18 va en la posición 2. Acá pasa que puede haber colisiones. Entonces, las colisiones las podemos manejar en un subconjunto desde esa posición. Acá otro mismo ejemplo con un vector de 12 y un número de 100.
Otro método de función hash. Vamos a elevar al cuadrado y tomar los dígitos centrales. Entonces la clave se aplica sobre una clave numérica, la elevamos al cuadrado. Si no es numérica, la podemos convertir con ASCII. La elevamos al cuadrado y tomamos tantos dígitos centrales que estén en el rango de nuestra tabla de hash. Y esto lo podemos repetir varias veces. Este número lo elevo al cuadrado, tomo la parte media, lo elevo al cuadrado, tomo la parte media. Y después de hacerlo 5 veces, termino teniendo mi valor de índice. Acá tenemos un ejemplo de, hagamos la llave, la pasamos al cuadrado y tomo la parte media. Cuando hay muchos ceros, elevar al cuadrado me devuelve más ceros todavía. Entonces puede pasar que las colisiones sean mucho con ceros. Dependiendo de mi mundo de claves, este ejemplo se puede convertir en bueno o se puede convertir en malo. Si yo tomaba, por ejemplo, el DNI, cuando se empezaron a dar los DNIs, 1, 2, 3, iban a tener muchos ceros. Ahora, si yo tomo los DNIs en la época actual, donde ya todos están arriba de 10 millones, esto no deja de tener ceros, lo cual me resuelve el problema de tener muchos ceros colisionados. Si mi espacio de clave de tabla de hash es más grande, en vez de tomar 4 dígitos, puedo tomar 5 o tomar 6 y agrandar mi espacio de direcciones de la tabla de hash. Si yo me paso de la cantidad de tamaño del vector, le hago un módulo al tamaño del vector que yo tenga. Y utilizo el truco de la función de hashing anterior. Acá tenemos otra función de hashing que es el método de plegado. Yo puedo dividir mi clave en pedazos, tomar el medio, tomar los costados, ir corriendo. Esto que habíamos hecho acá, por ejemplo, tomar solo la parte final. Por ejemplo, acá yo agarro mi clave, la paso a binario y le invierto. Justo este Capicúa, pero el 63 lo invierto y me devuelve 252. El 82 lo invierto y me devuelve 74. Otro método es el método de compresión. Agarro mi cadena, le hago un XOR a cada carácter como valor ASCII y después me devuelve un número esto. Este número le hago la posición, el mod, según el tamaño de mi tabla de hash y me devuelve la posición. Lo que tiene bueno que una letra, pasarla a ASCII y hacer el XOR, es una operación muy sencilla para la computadora. Entonces, este método que tiene una cadena de caracteres, pasarlo a un número, si bien parece complejo, es algo rápido.
el método de extracción, por ejemplo, elevar al cuadrado y quedarme con la parte media. Esto elevar al cuadrado hace muy grande el número y la parte media lo hace más uniforme. Otro truco es aplicar dos veces mi función de hash, como habíamos visto acá. Esto solo puede ser la función de hash, o puedo aplicarlo 2, 3, 4, 5 veces y genera otra variación del espacio de claves. Dependiendo de la función de hash y de mi espacio de claves, esto hace que se reparta más uniforme. La función de la segundo hash puede ser la misma o una modificación de la primera. Acá, por ejemplo, aplico el primer hash y el segundo. Otra función de hash es la transformación de la base decimal, radic. Yo, por ejemplo, si tengo en base decimal el 345, lo represento en base 9 y me da el 423. Luego lo divido en base 10 por mi rango de vector y esto hace mi índice dentro del vector de la tabla de hash. Esto puede ser que yo me mueva para base 9, 8, 7 o me mueva para 11, 12, cualquier base dependiendo de mi espacio de claves. Y transformo una clave en un índice. Bien, estos son los trucos para generar funciones de hashing. Tomar una parte, elevar al cuadrado, tomar el medio, pasar a ASCII, hacer el mod, cambiar la base decimal, aplicar varias veces una función. Recuérdense que si el orden de una tabla de una función de hashing es 1, aplicarla dos veces sigue siendo 1. Entonces ahí no nos eleva el orden. Bueno, ahora vamos a ver un poco las colisiones. De lo que vimos hasta acá, las propiedades de la clave, las propiedades de la función de hashing, las propiedades del resultado y la tabla de hash. ¿Hay alguna consulta? Vamos a ver los métodos de resolver colisiones, que es esto, hace que nos baje mucho el rendimiento. Entonces, por ahí no es la mejor opción elegir hashing cuando tenemos muchas colisiones. Vamos a resolver colisiones por dos métodos: direccionamiento abierto o encadenamiento. Y cada uno se divide. De direccionamiento abierto lo podemos dividir en tres. Por ejemplo, si yo llego a aplicarle hashing a una clave y me da la posición 1 y está ocupado por otra clave y no puedo guardar mi posición, agrego una constante, puede ser 1, 2, 10, pero siempre la misma, y busco un espacio libre. En el caso de la función esta que era los primeros dígitos,
Por ahí la primera está lleno y después lo guardo acá. Así hasta completar los 500. Entonces tengo como un espacio directo y un espacio de colisiones. ¿Qué pasa? La búsqueda en mi espacio de colisiones ya dejó de ser directo. Entonces yo cuando guarde con el sondeo lineal, al momento de guardar, tengo el escaneo secuencial hasta buscar un espacio libre. Ese ya es un problema. Si la tabla de hash está muy colapsada, vamos a hacer que por ahí busquemos y nunca encontremos un espacio libre. En general, el espacio libre se encuentra más rápido. El otro problema que tenemos es que yo guardé información en esta tabla, en este hashing, y cuando quiero recuperar, si yo estoy manejando colisiones con sondeo lineal, si accedo a la posición con mi clave y esa posición no existe, está vacía, quiere decir que el dato no está. Pero si yo accedo a la posición y hay otro dato, ya en el dato vamos a tener que guardar la clave más toda la otra información. Entonces yo entro con la clave, aplico, no es el dato que yo quiero en esta posición, entonces tengo que escanear secuencialmente hasta encontrar o el dato que busco o una posición vacía. Y eso hace que tenga que hacer el sondeo lineal, ya no me da más orden de n, perdón, orden 1. Me va a traducir que el peor caso va a ser orden de n. Entonces, el peor caso se me dispara. Ya no me conviene pasar de acá a acá. Me conviene trabajar directamente con un vector logaritmo de n. Si no, ¿qué puedo hacer? Cambiar el método de colisionamiento. No usar sondeo lineal. ¿Cuál es el otro sondeo? Sondeo cuadrático. Es parecido al lineal, pero voy saltando, no con frecuencia 1, sino con una frecuencia cuadrática. Salto con posición 2, después con 4, y así me alejo de la zona donde hay muchas colisiones. Y al momento de buscar, también hago lo mismo. Entro con mi clave, me fijo si está la clave mía, si está vacío, listo, no existe, pero si no está vacío, me fijo que no sea mi clave y tengo que seguir iterando. Vamos a hacer un ejemplo acá. Con las patentes. Supongamos que los últimos 2 dígitos es mi función de hashing y acá tengo 100 para hacer lo que colisione rápido. Si yo voy guardando este dato, me da la posición 0. Ahora yo quiero guardar el segundo dato, me va a dar la posición 0, pero no lo voy a poder guardar porque ya está ocupado. Entonces hago mi sondeo lineal. Lo paso acá. ABA 000. Si yo guardo mi tercer dato,
también tengo que hacer el sondeo. Me va a dar la posición 0. Los 3 me dan la posición 0. Pero tengo que encontrar linealmente para seguir. Ahora, si yo al buscar busco le aplico hashing, me va a dar 0, pero como este es distinto, tengo que seguir linealmente, según mi política de colisiones. Ahora, si yo quiero buscar A de A triple 0, le aplico mi función hashing, que es tomar los últimos 2, me devuelve esta posición, no lo encuentro y tengo que seguir hasta encontrar un vacío. Y eso quiere decir que no lo encontré. Puede pasar que llegue hasta el final. Entonces me comí un recorrido de n en una búsqueda que tendría que ser de orden 1. El cuadrático pasa lo mismo, pero en vez de hacer de 1 en 1, por ahí hago 2, después 4 y así. Me alejo más rápido de la zona de conflicto. Y el doble hasheo es aplicar otra función de hash a las colisiones. Entonces, eso por ahí no me da así cuadrático, me da de acá a acá y ahí si no llego a estar a otra función. El problema que tiene el sondeo lineal es que si yo tengo una zona de muchas colisiones por mi espacio de claves, el sondeo lineal le va pésimo. El cuadrático se aleja más rápido del aglomeramiento y el doble hasheo puede ser que se aleje mucho más rápido. El tema es que por ahí el cálculo de la segunda función de hash me ocupa tiempo. Para mejorar el direccionamiento hay que amplificar mi espacio de claves y tener más espacios libres. Cosa que si yo no tengo más el aglomeramiento cuando tengo poco espacio. Acá, por ejemplo, vemos, guardamos en mi tabla de hash ls en la posición 6, l en la posición 10. Acá tengo el valor que tiene asociado esta clave. El A en la posición 4 y acá llego a una colisión. Cuando quiero guardar en la posición 4, ya tengo ocupado y acá llego a mi posición libre. Cuando busco también tengo que recorrer todo mi vector hasta encontrar o uno vacío o uno o al final del vector o el valor que estoy buscando. Otra técnica es el encadenamiento, que es cuando yo encuentro mi posición, guardo en una lista, en una sublista, mi valor. Puede pasar que yo venga y guarde un valor, como acá, o puede pasar que tenga muchas colisiones y tengo la lista. Entonces, accedo rápidamente a un subconjunto y este subconjunto de la lista lo podría tener ordenado para acceder más fácil o lo recorro secuencial. Entonces, la colisión se resuelve con que la posición guarde n valores en vez de guardar 1. Esta es una contra que tiene, que si yo tengo que mi función de hash manda todo al 0, tengo una lista.
y ya perdí contra el vector que busca en logaritmo de n. Pero es una forma válida de resolver. Bueno, borrar una clave. Acá no solo es, vengo y borro, quiero borrar esta, porque dependiendo de mi método de colisionamiento, el borrado cuando es secuencial me deja un hueco y esto indica que ya no existe, pero en realidad sí existe. Tengo que volver para atrás todos los valores que son colisiones, lo cual es muy complejo el borrado. En cambio, en el encadenamiento yo puedo acá borrar directamente y no pasa nada. Lo mismo en el sondeo cuadrático, el borrado es complejo, o en el doble hash, si yo entro en una colisión, aplico un hash y salto y borro esta posición, lo encuentro vacío y pienso que no siguió. Tengo que volver para atrás todas las colisiones que están en el segundo hasheo, tercero, cuarto. Entonces, el eliminar no es una operación tan sencilla cuando yo tengo colisiones. Acá tenemos un ejemplo de la resolución por colisiones cuadráticas. Cómo me voy alejando. La fórmula matemática que se usa. Aplicando doble hashing. Acá tenemos la lista del encadenamiento. Podemos tener una sublista por cada posición. Y con esto terminamos de ver hashing, las claves y sus propiedades, las funciones y sus propiedades, cómo customizar una, mi tabla de hashing, que puede variar según el método de colisiones, y cómo resolver una colisión. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda de esta estructura que vimos hoy? ¿Tienen alguna duda de alguna otra estructura que vimos? Ya la semana que viene empiezan los finales. No sé si se van a presentar, pero a lo largo de 5 semanas vamos a tener todas las fechas. El miércoles que viene, creo que el miércoles que viene es 3, empieza la fecha de finales. Igual van a estar para inscribirse. Ya las pasé al departamento para inscribirse a través de la web. Acuérdense que para rendir el final tienen que tener aprobado el parcial y los 2 TPs y el oral del viernes. Igualmente, si me pasan las notas, yo el fin de semana voy a tratar de pasarlas a la facultad, así ya les habilita para tomar el final. El final es completo. Todo lo que se rinde es todo junto una vez.
No es como el parcial en cuotas. Si el final tiene que tener todos los puntos, no pueden tener un punto 100% mal, tienen que tener 60% de cada punto bien. Son 4 puntos que se subdividen, uno en cada tema. Tienen que tener el 60% de cada tema por lo menos bien. Si desaprueban, entregan un tema en blanco, tienen que recuperar todo el parcial, todo el final. No es en cuotas. Si tienen bien complejidad, bien árboles, mal grafos, tienen que recuperar todo completo otra vez. Por más que hayan tenido 10-10 en el punto de complejidad o árboles. Yo no subí los finales. Tomé finales, tomé 3 fechas. Voy a buscar la otra fecha que subí. Y le pedí a Patricia, pero no me pasó. Así que le voy a volver a pedir. Voy a buscar el otro que tomé en febrero y lo vuelvo a subir. Más que esto no tengo. Igual a medida que van pasando las fechas, yo voy a ir subiendo los finales. Así como hicimos con los parciales. Bueno, ¿alguna otra consulta? Igual cualquier cosa me escriben un mail. Yo en general todas las semanas contesto. Les pido si pueden, acuérdense del formulario, si lo pueden completar para tener un feedback. Y nos vemos en el final. Ya hoy es la última clase.